Soy Rocío Lazo y le agradecemos que continúe en sintonía a las 8:45 de esta transmisión especial sobre el caso Botín Registro de la Propiedad. Podía ver usted imágenes del tuit del presidente de la República, Jimmy Morales, donde brindaba su postura acerca de la captura de su hijo y su hermano. El que sí brindó declaraciones fue Yafet Cabrera. Pues yo no creo que ahorita pérdida la credibilidad. Este es un proceso judicial como cualquier otro y en eso estamos. Esto refirió el vicepresidente Yafet Cabrera tras la captura del hermano e hijo del presidente Jimmy Morales. A esto añadió que no interferirán en el proceso judicial y seguirán defendiendo la popular frase utilizada en campaña. Yo creo que nosotros vamos a seguir con todo nuestro trabajo, con la agenda. Creo que la ley siga su proceso y ahí se determinará, sin adelantarnos a decir que hay corrupción y hay latrocinio en lo que usted está mencionando. Así que nosotros no creemos que esto sea motivo para seguir defendiendo lo que hemos trabajado. Nadie puede ser vencido sin antes ser oído. Así es de que respetamos la ley. Las declaraciones del vicemandatario fueron brindadas al finalizar la reunión de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, realizada en el Palacio Nacional. Y además de las capturas que se dieron a conocer esta mañana, el Ministerio Público solicitó un antejuicio en contra del diputado del Parlacén, Otmar Sánchez, quien además es dueño del restaurante Fulanos y Menganos. El Ministerio Público promovió una solicitud de antejuicio contra el diputado del Parlamento Centroamericano y dueño del restaurante Fulanos y Menganos, Gilmar Otmar Sánchez Herrera, por la posible participación en uno de los eventos que involucra al hijo y hermano del mandatario Jimmy Morales. Indicamos en la solicitud de antejuicio que el Registro General de la Propiedad giró un cheque, que el cheque fue recibido por el señor Mario Estuardo Orellana López, quien lo depositó a su cuenta en una entidad bancaria, que la factura antes relacionada fue llenada por el señor Julio Leonardo Díaz Mejía, cajero de Fulanos y Menganos, quien indicó que su jefe, a quien describió como el gerente general, Gilmar Otmar Sánchez Herrera, le indicó que dicha factura la tenía que apartar para un manejo personal. Mario Estuardo Orellana es quien recibió en su cuenta personal los recursos que desembolsó el registro de la propiedad por los eventos antes mencionados. Orellana es esposo de Abdi Estrada, madre de Abdi Orellana, quien tenía un noviazgo con José Manuel Morales Marroquín. Y luego el señor Orellana ingresó a sus cuentas los cheques emitidos por el Registro General de la Propiedad y por el gerente general de Fulanos y Menganos. Estamos en proceso de investigación para determinar si él se quedó con el dinero o si se lo trasladó a su esposa, quien al final, la señora Abdi Estrada, fue quien tuvo la comunicación con funcionarios del Registro General de la Propiedad. Trabajar por lo menos en la ciudad de Guatemala. Y ahora a Torre de Tribunales, donde brinda sus argumentos la defensa de Samuel Morales. Escuchemos. Zona del registro de la propiedad es cuanto le pide la defensa, señorita jueza, usted lo considerará. Muchas gracias. Se procede a resolver. El artículo 264 del Código Procesal Penal establece siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la derivación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez podrá imponerle alguna o varias de las medidas que ahí mismo se describen. Es decir, que esta norma contempla en primer lugar analizar si los peligros procesales
que establece el Código Procesal Penal pueden ser razonablemente evitados. El Ministerio Público se enfoca en la petición de prisión preventiva bajo el argumento únicamente del peligro procesal de obstaculización, regulado en el artículo 263 de la misma norma. Y para decidir acerca de este peligro, se debe tener en cuenta la grave sospecha de que los indicados puedan destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Influir para que con imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o bien inducir a otros a realizar tales comportamientos. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 13: no podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. En el expediente 1034 del 2001, fecha de sentencia 17 de octubre del 2001, la Corte de Constitucionalidad consideró que la medida de coerción personal tiene carácter cautelar con fines eminentemente procesales, por lo que su aplicación debe garantizar la realización de los fines del proceso penal y no tener finalidad distinta que solamente pueda ser atribuida a una pena. Los expedientes acumulados 69 y 70-87, sentencia del 2 de mayo de 1987. La Corte de Constitucionalidad consideró que la prisión provisional se observa que en la forma como lo regula la Constitución guarda congruencia con la naturaleza y elementos que reconoce la doctrina jurídica de los sistemas democráticos. En el proceso penal es necesario adoptar medidas cautelares o asegurativas encaminadas a garantizar la realización del juicio y la efectividad de la sentencia que se dicte. También consideró la regla general es la libertad personal, por lo que la excepción es la prisión provisional. Los procesalistas coinciden en señalar que esta es un mal necesario que solamente se justifica por su finalidad asegurativa o cautelar, en donde entrarían los valores seguridad y bien común. Que para decretar la prisión provisional como para revocarla u ordenar la libertad del procesado, el juez deberá actuar con estricto apego a la ley, siendo materia exclusiva de la función jurisdiccional al realizar el juicio de probabilidad acerca de los motivos de criminalidad y el adecuado control de esta facultad. El pronunciamiento del Ministerio Público se ha enfocado en relación a: considera que José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera pueden influir en la averiguación de la verdad
como fin del proceso penal. Argumenta por la relación familiar que tienen con el señor presidente constitucional de la República de Guatemala, en este momento en que son juzgados, no en el momento en que se dice ocurrieron los hechos ilícitos, en las condiciones en las cuales proporciona la investigación. Según el Ministerio Público, ese poder político que representa como padre y hermano el señor presidente puede motivar a que otras personas jurídicas o individuales se comporten de una manera desleal o reticente. Al respecto, la juzgadora considera que, si bien es cierto, existe un poder político en el señor presidente, también lo es que prácticamente el Ministerio Público está considerando que si llega a tener un tropiezo en su investigación, este podría ser atribuido al señor presidente. Anticipadamente el Ministerio Público está cuestionando ya esta situación. Es decir, que está adelantándose a presumir que el señor presidente de la República pueda utilizar esos mecanismos de poder político para influir en otra persona y evitar que ésta proporcione información o medios de prueba. Situación que no es únicamente el peligro procesal de la obstaculización a la averiguación, sino que conlleva automáticamente la existencia de un hecho ilícito que describe el artículo 458 bis del Código Penal, que se refiere a la obstaculización a la acción penal. No trae ningún medio de investigación que así lo evidencia en cuanto a la interferencia del señor presidente en beneficio de su hijo y de su hermano. Esta situación sí generaría un caos social para la República de Guatemala, que se haga tal señalamiento de parte del Ministerio Público, que por cualquier obstáculo que puedan tener, quizá por personas jurídicas queriendo quedar bien con la máxima autoridad, sin necesidad de que se haga valer el poder político de aquel, se pueda generar una actividad delictiva que tendría en conflicto la democracia en el país. Según el Ministerio Público, tiene documentado que la entidad fulanos y menganos ha tomado ciertas actitudes, y eso sí está documentado, en cuanto a que pretendió influir en uno de sus trabajadores, llamándolo prácticamente inmediatamente después de que fueron ligadas a proceso penal las personas el 6 de septiembre del 2016. Así también tiene informado que la entidad que facturó para que la familia del señor Mario Estuardo Orellana López pudiera realizar sus negociaciones con el registro mercantil,
cambió de propietarios o de accionistas. Según se indica, ya no es la misma entidad. Todavía no trae información del registro mercantil que proporcione en cuanto a que esa entidad Carnes y Ensaladas fue cancelada. No trae todavía información si únicamente se hayan quedado con el nombre comercial como un distintivo de fulanos y menganos. Pero sí se tiene el conocimiento que inmediatamente después del señalamiento de hechos con cierta ilicitud, esta entidad cambia de propietarios. A pesar de ello, también el Ministerio Público no trae quién es actualmente el representante legal de esa entidad. Entidad que, según la señora Joan María Ponce, refirió que la había contratado a través del señor Osmar Sánchez, que este era el propietario de esa entidad, a pesar que era sociedad anónima, que la pareja de dicho señor, que se menciona también como una representante legal, era la que manejaban o administraban esa empresa comercial. Empresa comercial que era necesario determinar en cuanto a su situación financiera y que se le concedió incluso también autorización al Ministerio Público para que se requiriera información de la misma a las entidades bancarias. Entidad comercial que, según la información del Ministerio Público, no procedió a hacer el pago de los tributos respectivos por la negociación que le avaló a Mario Estuardo Orellana López. Entidad comercial que es la que le proporciona la factura a José Manuel Morales Marroquín. Es ahí donde el Ministerio Público sustenta que tiene la sospecha que esta entidad pueda influir. No trae ninguna otra argumentación o investigación que se refiera a la actividad del señor presidente constitucional de la República de Guatemala, sin embargo lo ha aludido. El Ministerio Público refiere que todavía tiene pendiente entrevistar a trabajadores, tanto de fulanos y menganos, como también de Plus Espectáculos y Promociones, Sociedad Anónima. La entidad Fulanos y Menganos ha dejado en la investigación del Ministerio Público una actitud en cuanto a no querer colaborar, en cuanto a ocultarse, en cuanto a que si ya no es la misma empresa, pues ya no son ellos los obligados a entregar documentos contables y por lo tanto no han aceptado la fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria. Es decir, se suprime esa entidad para evitar que se obtenga información al respecto, según lo que dice el fiscal que representa al Ministerio Público. Por la entidad Plus Espectáculos y Promociones Sociedad Anónima, el Banco GIT Continental, a pesar que esta judicatura claramente redacta el oficio fechado 22 de septiembre del 2016, que se le había autorizado al Ministerio Público requerir información a los bancos del Sistema Nacional de las siguientes personas individuales y jurídicas. Se colocan con mayúsculas los nombres de las personas individuales
con minúsculas todos los otros datos de cada uno, con mayúsculas los nombres de las entidades jurídicas, con minúscula todos los otros datos. La entidad bancaria le contesta al Ministerio Público que su sistema de información sobre el cliente consultado no posee. Recuerde que le llevamos imágenes completamente en vivo desde Torre de Tribunales por el caso Botín Registro de la Propiedad. Vamos con ustedes, Gustavo y Edgar. Muchas gracias, Rocío. De tercer segmento de entrevistas en este día extraordinario. Extraordinario porque no todos los días capturan a un hermano ni a un hijo de un presidente. En este día extraordinario estamos invitando para este análisis sobre las implicaciones políticas a dos analistas, a Cecil de León y a Alma Aguilar de la Red Nacional por la Integridad. A Alma y a Ceci les damos la más cordial bienvenida a las 8:45. A ver, Edgar, ¿quieres iniciar tú la conversación? Gracias, Gustavo. Muy buenas noches a ambos. Empiezo contigo, Alma. La pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo pone al presidente Morales toda esta situación que está viviendo con la acusación a su hijo y a su hermano? Bueno, yo creo que esta situación definitivamente lastima o daña no solo la lastimada imagen que ciudadanamente se tiene sobre su actuar en el último año y cómo se presenta su informe de gobierno, y pese a que no es un caso que se conozca en el año anterior, sino que data del 2013, definitivamente tiene unas implicaciones sobre su promesa de campaña, básicamente que era ni corrupto ni ladrón, y vemos que definitivamente pues el círculo que está cercano a ellos está en una situación de dudosa honorabilidad. Se dice que Sammy Morales es uno de los confidentes, aparte de ser confidente, es uno de los asesores más influyentes del presidente, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar ahora que el presidente está más solo, sin Sammy a la par? Digamos que uno de las pilares fundamentales de su victoria electoral definitivamente fue Sammy, su consejero, su amigo, su hermano. Y definitivamente veremos un cambio, no sé si para bien o para mal en el gobierno, especialmente en la comunicación política del gobierno, ¿verdad? Que ha tenido muchas deficiencias. No sé cuánto vaya a beneficiar o no al presidente que su hermano se aleje, pero definitivamente el papel que estaba jugando Sammy pues iba más allá de lo que le correspondía, y ahora de alguna manera está recibiendo eso que él sembró, porque estar apareciendo en televisión dando declaraciones sin sentido no ayudaron al presidente y no ayudaron no abonaron a la imagen que Sammy pudo haber tenido antes de llegar junto con su hermano al gobierno, o su hermano llegó al gobierno. Creo que le va a afectar moralmente, personalmente, definitivamente. Como dicen expresidentes, la soledad del poder es terrible, y él por lo menos tenía un hombro en el que llorar. Lamento mucho desde el punto de vista humano la situación de esta, ¿verdad? Pero definitivamente es el hermano del presidente, y tenemos desde las horas de la mañana, de la madrugada, está casi en cadena nacional por este tema, ¿verdad? Entonces... Un amable televidente nos plantea la gran carga de sufrimiento que puede tener la esposa del presidente, y también suponemos nosotros la esposa de Sammy Morales. No hemos oído pronunciamientos de ellos últimamente, es decir, ¿qué piensan ustedes de lo que pueda estar sucediendo en el entorno íntimo del presidente? Bueno, en definitiva, cualquier persona que pase por este tipo de procesos va a tener a nivel familiar una serie de problemáticas de pesar y sobre todo de incertidumbre, no solo por el proceso judicial, sino también por las implicaciones tan básicas como podría ser pasar una noche en la gallinera, o en el gallinero, o en la carceleta como se conoce. Y creo también que de alguna manera el silencio que la familia ha tenido, pues de alguna manera hasta que se tenga mayor información ellos puedan conocer de fuentes más certeras cuál va a ser el proceder y el accionar en el futuro inmediato, pues definitivamente contribuye a que no se generen expectativas equivocadas o que no se genere información que pueda dañar no solo la imagen del presidente, sino que también de todo el ejercicio del Ejecutivo como tal. Sí, escuchábamos al vicepresidente Jafet Cabrera
a dar unas declaraciones esta mañana en las que él dijo estos hechos no afectarán la credibilidad del gobierno, ¿no? Es difícil pensar que no lo hagan. ¿En qué lo va a afectar y cómo podría el presidente de alguna forma levantarse de un golpe como este que está recibiendo ahora mismo? Bien, yo creo que le va a afectar en la medida en que la oposición política, especialmente en el Congreso, aproveche el momento para gastar más la imagen que ya tiene. Definitivamente el presidente subió con llegó al poder con una buenísima imagen apoyada por media Guatemala, pero en un año de ejercicio del poder, especialmente de quienes lo acompañan de su grupo y especialmente en el Congreso, pues han jugado un papel fundamental para minar día a día la imagen del presidente. Definitivamente esperemos que al presidente en estos 3 años que le quedan, porque sería muy desgastante, no para el presidente, no para el país entero, hacer una sucesión como se hizo en 2015, esperemos que en estos 3 años que le quedan el presidente pueda tomar las riendas realmente del gobierno y pueda hacer buenas cosas. Y una cosa fundamental que al presidente lo prometió en su campaña y que no ha cumplido y que podría ser lo que deje después de todo de bueno es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 20 años después de los acuerdos de paz, con un conflicto tras otro político, porque en este momento toda la clase política prácticamente está señalada, el Congreso solo están esperando que los lleguen a traer uno por uno. Definitivamente una Asamblea Nacional Constituyente podría ser el legado con el cual al presidente Jimmy Morales se le recuerda. Alma, pero Cecil habla de debilidad y de que la oposición puede aprovechar este momento para debilitarlo aún más. Sin embargo, esto le llega al presidente en un momento de fortaleza. Es decir, en primer lugar, ha logrado pasar un presupuesto tal y como su ministro de Finanzas lo quería, ha logrado hacer elegir a una presidenta, bueno, no necesariamente hacer elegir, pero se ha electo a una presidenta de la Corte Suprema de Justicia que es muy afín a él. Vemos también que se eligió una junta directiva que él mismo negoció. Es decir, le viene en un momento de fortaleza. Sí, definitivamente eso es uno de los aspectos que debemos de tomar en consideración porque pareciese ser que esta situación de fortaleza que mencionas se empieza a gestar desde el año pasado con un pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con más dudas que certeza, con una presidenta abiertamente, digamos, fan o a favor del presidente, y también con un Congreso que está no solo con las 16 comisiones extraordinarias que se instalan, sino que también con una presidencia del Congreso que definitivamente coloca a las piezas más fuertes que tiene el partido, también el partido oficial, para poder movilizar todas las fuerzas y poder también visualizar un panorama en el que el presidente no puede tener injerencia, pero sí los otros poderes del Estado, en este caso el legislativo y el judicial. Estamos analizando en A las 8:45 la crisis política que genera este proceso en contra del hermano y el hijo del presidente. Por favor, no se vaya. Vamos a un corte comercial y vendremos con más con nuestros analistas.